de la Secretaría de Jóvenes, pertenezco a la región Buenos Aires y mi tema es dar qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a misionar. Y para esto tendríamos que analizar la realidad a la luz del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para analizar esta realidad tan grande? Primero mirándola con humildad y vamos a tratar de caracterizar los ámbitos sociocultural, político, económico y religioso. ¿Cómo hacemos cuando vamos a ir a un lugar? Por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones. Primero vamos a ver qué ropa vamos a llevar, qué valijas vamos a llevar, a dónde vamos a ir. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Nuestro objetivo es que el reino proclamado por Jesús se haga extensivo a todos los lugares donde podamos, para que todos tengan vida y la tengan en plenitud. Vamos a empezar por el ámbito sociocultural. El ámbito sociocultural está caracterizado por este fenómeno tan conocido de la globalización, que a través de la ciencia y la tecnología logró muchísimos avances, tanto en la comunicación como el ámbito genético, toda la parte de manipulación genética. Estos serían algunos ejemplos. Pero ¿qué pasa con estas cosas? Todos vamos conociendo lo que son las redes sociales, Twitter, Facebook y demás. Cuando nos hacemos adictos a esas cosas, hace que nuestras relaciones sean bastante superficiales, ¿no? Utilizadas de buen modo para evangelizar, para estar en contacto con nuestros amigos, está buenísimo. Pero si no, hace que todas las cosas sean superficiales y crean valores que no son tan ciertos. Así que tenemos que tener cuidado con estas cosas. También tenemos en nuestra cultura las grandes urbes. Las grandes urbes son estas que están en movilización constante, que las personas que van y que vienen, que están en los centros de los países o en las capitales. Las culturas suburbanas son aquellas que están alrededor de estas grandes urbes. Generalmente son personas pobres y que han venido de otros lugares a buscar trabajo y se asientan en esos lugares. También tenemos las comunidades de migrantes, que son aquellos que vienen de sus países de origen trayendo sus propias culturas, sus propias riquezas, y vienen a nuestro país y se insertan en el ámbito laboral. Tenemos las culturas indígenas, estas que tienen gran apego a la tierra, que trabajan la tierra, tienen cierta búsqueda de Dios, y también las culturas afroamericanas, que han sido arrancadas de sus países, traídas por motivos de conflictos políticos, económicos, en fin. Estas dos últimas culturas, la cultura indígena y la afroamericana, hoy en día exigen respeto. Muchas veces perdieron sus tierras, más que nada la cultura indígena ha perdido su tierra, se sienten despreciados, muchas veces discriminados. Y hoy este es el tiempo, es el Kairos, el tiempo de Dios, para que la Iglesia Católica y los jóvenes más que nadie nos acerquemos a ellos, para que les hagamos sentir que somos todos hermanos. Estas culturas pueden ser las destinatarias de nuestra misión. Así que en nosotros está repartirles el amor de Dios. Hay un término que ha explicado Juan Pablo II, que es el término de inculturación, que lo tenemos que tener en cuenta para la misión, que es la encarnación del Evangelio en estas culturas autóctonas y a la vez la inclusión de estas culturas a la vida de la Iglesia. Así que bueno, esperemos que esto lo podamos hacer vivo. Sabemos que el ámbito económico está marcado por la productividad, por la eficacia, y esto marca los valores también en las relaciones humanas. Se privilegia el lucro, la competencia, la concentración de poder. Todos conocemos las grandes empresas multinacionales que se encuentran en casi todos los países y hace que en las diferentes sociedades se marque como una diferencia muy grande entre los estratos sociales, entre la gente que tiene muchísima plata a los más pobres. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes y en la misión? Tenemos un gran ejemplo que es una santa, la Madre Teresa de Calcuta, que directamente ella ayudó a los pobres. Tenemos suficientes ejemplos que nos da, y resaltando los valores de amor, de caridad, de comprensión, de ayuda mutua. También podemos analizar, como para tenerlo más presente, desde el 2001, nuestra situación económica general.
sabemos el tema de la inflación, lo que produjo, mucha gente perdió su casa, no sé, su ahorro, su pequeño ahorro. Muchos están con trabajo contratados, muy pocos estamos trabajando en blanco, hay mucho trabajo informal. Así que ante estas cosas nos vamos a tener que pronunciar con un discurso que tenga a Jesús como máximo referente, los jóvenes, y dando esperanza que esto puede cambiar, haciendo bien desde nuestro testimonio, dando ejemplo y anunciando que la esperanza, todo lo que nos permite seguir adelante caminando con Jesús. El ámbito político está caracterizado en nuestro país, gracias a Dios, por una democracia, donde nosotros podemos participar, votando, estando en las manifestaciones sociales, prestando atención a lo que nos dice el gobierno, pudiendo ser parte de ello. Pero ¿qué es lo que a los jóvenes nos desanima un poco? Que muchas veces vemos corrupción, muchas veces vemos impunidad. Pero ¿a qué estamos llamados, jóvenes? En su tiempo Jesús no fue indiferente a estas cosas, sino que en la sociedad tenemos que tratar de insertarnos, estudiando esas carreras, los que estén llamados, sin temor, y tratando de poner con nuestros propios valores la justicia social, tratar de abogar por los derechos humanos, tratando de insertar el amor en la sociedad. Todo esto, la dimensión económica, la dimensión sociocultural y la dimensión política, repercuten, querramos o no, en la dimensión religiosa. ¿Cómo es que está actualmente nuestra amada Iglesia Católica? Se caracteriza por dar testimonio de Cristo en muchísimos aspectos, de muchísimas formas. Más que nada, últimamente está tratando de anunciar a un Cristo vivo, y esto tiene repercusiones en todos los ámbitos, porque se está tratando de renovar la pastoral, se está tratando de aumentar el estudio de la palabra en las distintas comunidades, se está teniendo en cuenta mucho el magisterio de la Iglesia, la renovación de la liturgia. Muchos de nuestros sacerdotes y de nuestros laicos han sido proclamados santos, y hoy en día hay muchos santos y muchos jóvenes que quieren vivir esta santidad. También en las comunidades tenemos a los diáconos que nos ayudan, tenemos muchos laicos que se están encargando de muchos movimientos. También tenemos la formación en los seminarios de las religiosas, esto trata de mantenerse. Hoy por hoy hay muchísimos misioneros y misioneras. Ahora nosotros vamos a tener esta experiencia de llevar la luz del Evangelio a todos nuestros hermanos. Pero esto también está apoyado por muchos sacerdotes, por muchos laicos. Los movimientos en la iglesia se van multiplicando, para gloria de Dios. Tenemos Acción Católica, Infancia Misionera, Juventud Franciscana, entre tantos otros. Y también codo a codo con todos ellos se está trabajando nuestra amada Renovación Carismática Católica, tratando de que todos los carismas se vayan renovando. Los jóvenes, para gloria de Dios, estamos incluidos en este movimiento. Pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas para mejorar y que quedan cada uno de nosotros también. El hecho de que nos tenemos que poner a trabajar con más énfasis, con más entusiasmo, porque la iglesia no crece en la misma medida que está creciendo la sociedad. También tenemos un lenguaje desactualizado para los jóvenes muchas veces. Y también tenemos en muchos lugares insuficiente número de sacerdotes, por lo que hay muchos pueblos que no pueden ni siquiera tener la Eucaristía dominical y también poder disfrutar de los sacramentos. Ahora vamos a explicar lo que tiene que ver con el diálogo ecuménico y con el diálogo interreligioso. El diálogo ecuménico es la unión y la relación que debemos tener con las otras iglesias cristianas. ¿Por qué están separadas estas iglesias? Por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. En sus múltiples viajes, Juan Pablo II no dudó en entrar en sus templos, en orar con ellos y en demostrarles cariño. Esto es una cosa que debemos imitar, y más en la misión. Pero esto no significa que debamos negar que nuestra iglesia es la única que conserva toda la revelación.
y por ella podemos recibir toda la gracia de Dios. Este es el camino que debemos recorrer si queremos hacer la voluntad del Padre, que quiso que todos seamos uno. La fraternidad y la unidad, más que nada, es un don del Espíritu Santo. El diálogo interreligioso es la unidad con religiones monoteístas. En primer lugar, con el judaísmo, con el cual compartimos el mismo Dios del Antiguo Testamento, aparte con los musulmanes, los hindúes y el budismo. Con ellas compartimos cosas más amplias, como el creer en un Dios, la oración que le hacemos a Dios, las características que puede tener ese Dios y el amor universal que Él puede derramar. También creen en los textos sagrados como nosotros. Este diálogo debe ser amistoso, pero tampoco significa que no debamos anunciar que creemos en Cristo, la buena nueva de Jesucristo. Siempre con respeto y mansedumbre por sus religiones. Nuestra luz debe iluminar a todo hombre. Para nosotros, para nuestra religión, la familia es el tesoro más importante de nuestra sociedad. La familia está constituida por un sacramento que es el del matrimonio, que es la bendición de Dios que recibimos, y a través de ella la reciben las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero al misionar nos vamos a encontrar distintos tipos de familia. ¿Qué familias nos podemos encontrar? Bien instituidas, con papá, mamá, hijos, abuelos. Muchas veces vamos a encontrar familias ensambladas, que son las familias que se están dando ahora, cuando los padres se separan, se divorcian, se juntan con otra persona, tienen hijos con otra persona. Esas son las familias ensambladas. Y también vamos a encontrar familias destruidas. A todo esto, ¿cómo es que debemos reaccionar? ¿Cómo debemos reaccionar con ellas? Acariciándolas como hizo Jesús. A todos ellos debemos decirles que Dios tiene un plan de amor para ellos. Y tienen que saber que Dios no los abandona, que los espera siempre. Dentro de las familias vamos a encontrar a los niños, muchas veces solos, muchas veces con su familia, con su papá o con su mamá. Ellos son los privilegiados de Jesús. Él dijo en su momento, y nos dice la palabra, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos son para las personas que son como ellos. Por eso tenemos que tratar de imitarlos, porque ellos tienen una capacidad de mucha sencillez para captar el Evangelio. Hay muchos chicos que trabajan en la calle, muchos chicos abandonados, muchos chicos que están drogados, que se están drogando, que tienen SIDA. Todos ellos debemos abrazar con amor, debemos privilegiarlos. Y en la misión, ¿cómo es que podemos llamarlos, atraerlos? A los chicos les gustan los juegos, no pueden faltar las dinámicas, explicarles lo que es el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, tratar de acercarlos a Jesús. Eso no puede faltar. Los juegos, las canciones, los caramelos, los regalos, son cosas que a los niños les encantan como a todos nosotros. Es para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con el adolescente y el joven? Nosotros estamos acostumbrados a tratar con ellos. El joven está en búsqueda de su identidad y esto puede tener dos consecuencias. Una positiva y otra negativa. Empezamos por la negativa. Como está en búsqueda de su identidad, son muy maleables. O sea, pueden tomar diferentes decisiones. Pueden llegar a formar parte de tribus urbanas, por ejemplo, o formar parte de pandillas, tener falsos ídolos, estar fanatizados con algo. Pero también, como están en búsqueda de su identidad, nosotros podemos ayudar, predicando un Cristo vivo, a que ellos se hagan amigos de Jesús, que tengan a un Jesús cercano, un Jesús que les pueda ordenar la vida. Y en todo caso, todos los jóvenes estamos en búsqueda de la felicidad y buscando el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, predicarles a este Jesús vivo y decirle que la verdadera felicidad está en Él, no está en otras cosas, ni en la droga, ni en el alcohol, ni en el sexo, ni en ningún tipo de vicio.
¿Qué pasa con nuestros abuelos, los ancianos? Ellos tienen la experiencia y la sabiduría en sus vidas. Ellos dieron la vida por nuestros padres, por nosotros, nos atienden, nos cuidan, quieren lo mejor para nosotros. Ellos se merecen todo el respeto. Van creciendo y se merecen todo el respeto y merecen nuestra escucha. ¿Qué pasa con los abuelos? Muchas veces están en familias que los protegen, que los cuidan hasta último momento, hasta que Dios los llama. Se encuentran muy bien porque tienen los nietos, los hijos, todos les demuestran amor. Pero hay muchos que a pesar de su dolencia, a pesar de las enfermedades que están pasando, de las cosas que no pueden hacer, aparte están abandonados. Y a ellos debemos también brindarles mucho amor. Ellos están llamados a compartir muy pronto la plenitud con Dios. Y debemos quererlos por las cruces que ellos están llevando, por la capacidad tal vez disminuida que tienen y sobre todo por la soledad. Con nuestros propios actos, con nuestro testimonio, debemos mostrar a la sociedad que ellos no son ni un peso ni una carga. Ellos son amados por Dios, son hijos amados por Dios. Las mujeres, vamos a describir un poquito a las mujeres. Muchas se encuentran en familias, son testimonios de Dios en su misma familia, en sus hijos, para con su esposo, tienen una vida muy linda en matrimonio, feliz, pero muchas otras crean a sus hijos solas, por ahí no son valoradas, a veces son víctimas de violencia. Pero lo bueno es que las mujeres están formando la mayoría de las comunidades, quizás no tanto los hombres, pero las mujeres siempre están presentes en las comunidades. Y ellas son las primeras en transmitir la fe a los hijos, porque nuestra primera iglesia es nuestra casa. Casi siempre ellas son las primeras, por eso es que son tan importantes para la catequesis y también para este anuncio de Jesús vivo. ¿Cuál es el mensaje que Jesús le da a las mujeres? El mismo que en su tiempo les dio. ¿Cómo las trató? ¿Cómo las miró? ¿Cómo les habló? ¿Cómo las perdonó? Las mujeres también fueron predilectas de Jesús. Son muy valoradas por Jesús. En el tiempo de Jesús el machismo era común, pero Él les dio nueva significación, las valoró otra vez, les dio sentido a su vivir. María debe ser nuestro ejemplo a seguir. Ella que le dijo que sí a Dios, que tuvo a Jesús, que lo vio crecer, que después lo vio morir en la cruz, ella debe ser nuestro ejemplo a seguir. Ahora vamos a ver la situación de los padres de familia en relación con nuestra iglesia. Tenemos muchos hombres comprometidos dentro de nuestra iglesia, pero a la vez su mayoría no está comprometido. Está inserto en lo que es el trabajo, tratando de llevar el pan de cada día a su casa. Está inserto en el ámbito de consumo. ¿Y qué es lo que le tenemos que predicar a estas personas? Quizás no tienen quien los escuche, no tienen quien los entienda, tal vez no se sientan valorados. A ellos les tenemos que decir que Dios les tiene preparado un lugar importante en nuestra sociedad, en su familia, sabiendo que nuestra casa es nuestra primera iglesia. Ahora vamos a desarrollar un tema que es la opción preferencial por los pobres. Recientemente Francisco I nos dijo que le gustaría que la iglesia sea de pobres para los pobres. Bueno, esta es la opción preferencial por los pobres. Nosotros en nuestra misión debemos tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con los pobres va a tener que ver con Cristo. Y todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres. Jesús mismo en su palabra nos dijo: cuando ustedes lo hagan con uno de los más pequeños, lo están haciendo conmigo. ¿Cómo es que tenemos que atenderlos? Aparte de acompañamiento espiritual, ellos necesitan actos concretos de solidaridad. No de paternalismo, pero sí de escucha, de ver qué es lo que más necesitan, de poder aprender también de ellos, de ver sus valores. Ellos son los que educan primeramente a sus hijos en la fe. Se ayudan entre vecinos,
saben lo que es la necesidad. Y aparte encontramos distintos tipos de pobreza. Encontramos las personas analfabetas, las personas que están con alguna adicción, sufriendo, las víctimas de la violencia. Pero tenemos que recordar que el mayor tipo de pobreza es no reconocer a Dios. Esa es la pobreza más grande que podemos tener. Así que todos aquellos que no conozcan a Dios deben ser nuestros primeros destinatarios para anunciarles que Dios está vivo. Los destinatarios de nuestra misión pueden ser personas que hayan salido de las cárceles o personas que estén en las cárceles. ¿Por qué es que están? Porque en los lugares más pobres, que es donde ellos salen, hay falta de educación, falta de empleo, y esto les da impotencia. Esto los empuja casi a delinquir. Pero ¿a qué estamos llamados? A ir a ayudar a esas personas, a esos sacerdotes, a esos laicos que están ayudando en esos lugares, y anunciar que Jesús está vivo y que es posible la conversión y que hay un plan de amor para ellos. Esto es necesario porque muchas veces esos lugares son escuelas de delincuencia y estas personas tienen que tener una nueva esperanza, una nueva visión de las cosas. También tenemos los que son adictos a las drogas. La droga es algo que afecta a toda la sociedad, sea rica, pobre o lo que fuese, y en todos los países. Y esto está destruyendo nuestra juventud. Nosotros no podemos ser indiferentes a esto. ¿Por qué no se erradica la droga? Porque hay personas a las que les conviene porque comercializan con ellas, con esas drogas. Por supuesto que está en el Estado también combatirla y es su responsabilidad, pero nosotros tenemos que anunciar que Jesús nos hace libre y que no hay nada imposible para Él. Los migrantes son aquellas personas que fueron desplazadas de sus países o refugiados por causas políticas, económicas o de violencia, y a ellas también debemos abrazar en nuestra misión con amor. ¿Por qué? Porque ellos no están en su tierra. Nosotros debemos hacerle entender con un abrazo fraterno de que somos hermanos y que tenemos un mismo Padre, que es Dios. Debemos tener en cuenta también los enfermos, cómo es que Dios los trató, cómo es que Dios los abrazó, no solo a los enfermos físicamente, sino también a los enfermos de corazón, cómo es que los acarició. Estas actitudes que tuvo Jesús deben ser las nuestras en la misión. Más allá de todo este panorama que venimos describiendo y que terminamos, debemos tener en cuenta que nosotros recibimos un mandato junto a los apóstoles, que es el mismo que Jesús les dijo. Él les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por un lado, recibimos este mandato, que debemos hacer discípulos por todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Y por otro lado, Él nos está asegurando que Él va a estar con nosotros, que Él va a ser nuestra compañía. La misión o mandato que Jesús le confió a sus discípulos es el mismo que recibimos nosotros. Él les dijo: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Muchas veces cuando vayamos a misionar nos van a cerrar la puerta en la cara, o nos pueden llegar a insultar, o puede pasar algo malo, o nos pueden recibir con amor y nos pueden dar lo mejor que tienen. Pero hay que tener en cuenta algo, que el desánimo no viene de Dios. El desánimo es producto de creer que la obra es nuestra, es de nuestra persona, de nuestra razón, de lo que creemos. Pero tenemos que saber que acá el protagonista es Jesús, es el Espíritu Santo, es el que va a impulsar nuestras palabras, va a impulsar nuestras actitudes, lo que tengamos que decir. Nuestra confianza debe brotar de la fe, una confianza puesta totalmente en Él y dejándonos llevar, siendo dóciles a su presencia. Más allá del tipo de persona que lleguemos a ver, tenemos que tener en cuenta que no solo son personas,
sino que son hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad, ser hijos amados de Dios. Y nosotros tenemos que tratar así a las personas que nos encontremos. Para hacer un análisis más general de nuestra relación con Dios, podemos encontrar personas que creen en Dios, que dicen que Dios existe, que son realmente comprometidas, personas que solo creen en Dios, personas que son ateas, que dicen que Dios no existe, y personas que son indiferentes, por distintos motivos puede ser, porque la cultura los lleva a ello. Muchas veces la cultura nos empuja a estar fanatizados en distintas cosas o en distintas modas. Muchas personas creen que con la psicología van a solucionar toda su vida, por cualquier cosa se van a atender, y esto de un modo extremo no está bueno. Dios también nos puede sanar y Él tiene todo el poder para hacerlo. También puede ser porque hayan tenido alguna herida con algún sacerdote, con alguna religiosa o con un hermano de comunidad, y es más fácil ser indiferente luego a Dios que enfrentar la situación. Y también puede ser porque haya personas que no experimentan la presencia real de Dios. Por ahí alguien se bautizó y pasó el tiempo, y como Dios no les hablaba y como Dios no escuchaban a Dios, se fueron alejando con el tiempo. Pero más allá de todo esto también, de estas situaciones, tenemos que saber que Dios habita en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él y para Él. Esto es lo que dice las primeras páginas de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. El mensaje de Dios que llevemos nunca va a ser en vano. Las semillas de la palabra tienen fuerza por sí mismas. Es el Espíritu Santo quien impulsa y guía, caigan donde caigan. Todos los hombres podemos reconocer la presencia de Dios, porque está en nuestro interior. Dice San Agustín, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y por eso tenemos el deseo de Dios. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en sus primeras páginas. Dios no cesa de atraernos. En Él solamente podemos encontrar la verdadera felicidad. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. He aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré. Y suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed, me tocaste y abrazaste con tu paz.